La iglesia estaba llena, pero nadie rezaba por él. Rezaban contra él. Mateo Cisneros tenía 31 años y llevaba toda su vida adulta tratando de entender por qué su abuela lo miraba como si fuera una mancha que no terminaba de limpiarse, y ahora, de pie en el centro de la nave de la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación en Guanajuato capital, rodeado de velas encendidas y de los rostros de parientes que no lo habían visitado en años, por fin lo entendía. No era que lo mirara como una mancha. Era que lo miraba como una amenaza. Y una amenaza no se abraza ni se perdona. Una amenaza se elimina. Su abuela Guadalupe Cisneros, que tenía 78 años y cargaba un rosario de madera oscura en la mano derecha y una imagen del Sagrado Corazón en la izquierda como si cada mano fuera un arma diferente diseñada para el mismo propósito. Estaba de pie junto al altar con esa postura que Mateo le conocía desde niño, la espalda recta, la barbilla levantada, los labios apretados en esa línea delgada que precedía siempre a sus peores palabras. Decía que él estaba poseído desde niño. Que algo oscuro lo seguía desde que nació, que la familia entera lo había sentido y que nadie había tenido el valor de decirlo en voz alta hasta ese día. Decía que su vergüenza ya no cabía dentro de las paredes de la casa familiar y que había que sacarla afuera, al lugar donde la gracia de Dios era más fuerte, donde la luz no tenía rincones donde esconderse. El padre Rodrigo Amezquita estaba de pie frente a Mateo con su sotana negra y su estola morada que olía a incienso y a algo más viejo que el incienso. Algo que Mateo no habría podido nombrar en otro momento pero que ahora reconocía con una precisión que le producía náuseas. Tenía una cruz de madera en la mano derecha y un frasco de agua bendita en la izquierda. Era un hombre de unos 55 años, alto y de complexión robusta, con el pelo canoso peinado con esmero y unos ojos claros que deberían transmitir autoridad espiritual pero que en ese momento hacían otra cosa. Evitaban. Esquivaban. Miraban ligeramente por encima de la cabeza de Mateo, como si mirarle directamente a los ojos fuera peligroso de una manera que el sacerdote no podía explicar pero que claramente sentía. Mateo había sido hecho arrodillar en el centro de la nave. Las velas ardían a su alrededor con esa luz amarilla que parpadea aunque no haya viento, que tiembla con la respiración de los presentes. El murmullo de la congregación era bajo, denso, el tipo de sonido que hace una multitud cuando está contenida pero no tranquila. Como un animal grande que respira junto y que podría moverse en cualquier dirección dependiendo de qué señal recibiera primero. La humillación no venía solo de las palabras de su abuela ni de las oraciones del sacerdote. Venía del mirar colectivo, de todas esas personas que conocía de nombre o de historia o de navidades y que en ese momento lo observaban como si aquello fuera necesario. Como si lo que estaba ocurriendo fuera un servicio que se le prestaba en vez de una violencia que se le hacía. Su abuela lloraba. Lloraba y rezaba al mismo tiempo con esa capacidad que tienen ciertas personas de hacer que el dolor y la acusación sean indistinguibles. De manera que el observador externo no puede saber si lo que ve es sufrimiento genuino o actuación o ambas cosas mezcladas hasta no poder separarse. Gritaba que él debía resistir menos, que Dios estaba actuando, que la gracia entra por donde hay espacio y que él tenía que crear ese espacio dejando de aferrarse a lo que tenía adentro. El padre Amezquita comenzó a recitar oraciones en latín con esa voz grave que en otras circunstancias habría llenado la iglesia de una manera imponente pero que ahora, a los oídos de Mateo, sonaba como algo que se repite porque uno sabe que tiene que decirlo, no porque uno crea en lo que dice. El agua bendita cayó sobre su cabeza sin cuidado, sin la delicadeza que uno imagina en un rito espiritual. Fría. Abundante. Caía y corría por su frente y por sus sienes y por la nuca y mojaba el cuello de su camisa de lino blanco que se había puesto esa mañana sin saber todavía exactamente lo que iba a ocurrir. Cada gota era una confirmación pública. Cada gota decía ante todos los presentes que él era diferente, que él era el problema, que él era lo que necesitaba ser limpiado. Y entonces el padre Amezquita levantó la cruz de madera y la acercó al rostro de Mateo. En ese momento, algo que Mateo llevaba años cargando encontró por fin su forma. No era rabia, aunque la rabia estaba ahí. No era miedo, aunque el miedo también estaba. Era algo más preciso que cualquiera de las dos cosas, era el conocimiento. El conocimiento de quién era ese hombre con la sotana y los ojos que evitaban los suyos.
El conocimiento de que decía exactamente ese nombre completo que había visto grabado en documentos viejos. En actas parroquiales que nadie debería haber visto y que Mateo había visto una tarde de lluvia en un archivo que no debería haber estado abierto. Pronunció su nombre. No el nombre de pila que todos conocían. El nombre completo que aparecía en los documentos. El nombre con los dos apellidos, el primero y el materno, el nombre que correspondía exactamente a una firma en un acta de hace más de 30 años. El silencio fue absoluto e inmediato. Como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. El padre Mezquita retrocedió un paso. Un solo paso, pequeño, casi imperceptible si uno no estaba mirando exactamente eso. Pero Mateo estaba mirando exactamente eso. El color se fue del rostro del sacerdote no gradualmente sino de golpe, como cuando se corta la corriente y una habitación queda a oscuras en un instante. La mano que sostenía la cruz bajó ligeramente. Los ojos claros que habían estado mirando por encima de la cabeza de Mateo bajaron por fin y lo miraron de frente por primera vez desde que había comenzado el ritual. Y en esos ojos Mateo no vio fe. No vio autoridad espiritual. Vio miedo. El miedo específico de alguien que creía que algo estaba enterrado y que acaba de entender que no lo está. Su abuela Guadalupe dejó de rezar. El rosario quedó quieto en su mano. La imagen del Sagrado Corazón bajó unos centímetros. Nadie en la iglesia entendía por qué el sacerdote había reaccionado de esa manera. Nadie salvo Mateo. Porque Mateo sabía que aquel ritual no había sido planeado para salvarlo. Había sido planeado para asegurarse de que él nunca hablara. Para aplastarlo con la vergüenza pública. Para hacerlo tan pequeño, tan ridiculizado, tan marcado ante su propia comunidad, que aunque tuviera lo que tenía, aunque supiera lo que sabía, no tuviera el impulso ni la dignidad para usarlo. El padre Mezquita intentó retomar el control. Alzó la voz y dijo que lo que acababa de ocurrir era una provocación del demonio, que así actuaba el adversario, que había que mantenerse firmes en la oración. Lo dijo con volumen pero ya no con autoridad. La diferencia es importante. El volumen puede fingirse. La autoridad no. Mateo miró hacia el altar mayor y vio lo que había visto una semana antes cuando había entrado a esa iglesia de noche, solo. Con una linterna pequeña y la certeza de que necesitaba confirmar una cosa antes de que todo ocurriera. Bajo el altar, hacia la derecha, una trampilla en el piso. Mal cerrada. Con el candado puesto pero la argolla desprendida de la madera vieja. La entrada a la cripta que estaba debajo de la iglesia y que en teoría solo guardaba los restos de algunos sacerdotes y benefactores de siglos pasados. Mateo sabía que no guardaba solo eso. Se levantó del suelo. Despacio. Con la misma calma que se tiene cuando uno ya no tiene nada que perder porque lo que necesitaba encontrar ya lo encontró. Se puso de pie en el centro de las velas con la camisa mojada de agua bendita y los pantalones sucios del mosaico de la nave y miró a su abuela que lo estaba mirando con una expresión que ya no era la de antes. Ya no era la de quien tiene el control y lo ejerce con certeza. Era la expresión de quien empieza a entender que algo salió mal. Nadie lo detuvo. Caminó hacia la puerta de la iglesia. Las velas parpadearon. No había viento. Para entender cómo Mateo Cisneros llegó a ese momento en el centro de esa iglesia en Guanajuato, es necesario retroceder hasta una mañana de octubre de hace 28 años. Cuando él tenía 3 años y no entendía nada de lo que ocurría a su alrededor pero lo sentía todo con esa intensidad que tienen los niños pequeños para sentir lo que los adultos están disfrazando. La mañana en que su madre, Esperanza Cisneros de Rojas, entró al comedor de la casa familiar en la colonia Pastita cargando a Mateo en brazos y encontró a su propia madre, Guadalupe, sentada en la cabecera de la mesa con el padre Amezquita al lado, y los dos con esa expresión de quien ya tomó una decisión y solo está esperando a que la otra persona llegue para anunciarla. Esperanza Cisneros tenía 26 años y era la mayor de 3 hijos de Guadalupe y del difunto Ernesto Cisneros, que había muerto de un infarto cuando Esperanza tenía 19 años y que dejó una herencia modesta pero suficiente para que la familia viviera con dignidad en esa casa de la colonia Pastita con su jardín pequeño de bugambilias moradas y su cocina de azulejos en tonos ocre y su sala con los sillones de mimbre que olían siempre a naftalina y a flores secas.
Esperanza había tenido a Mateo sin estar casada, lo cual en la lógica de Guadalupe Cisneros era una transgresión de tal magnitud que los años no parecían disminuirla sino aumentarla. Como si con cada año que pasaba sin arrepentimiento visible la transgresión original fuera acumulando intereses. El padre de Mateo nunca apareció en la historia oficial de la familia. Guadalupe se negaba a pronunciar su nombre. Esperanza lo pronunciaba pocas veces y con una reserva que Mateo, ya de adulto, interpretó no como dolor por una pérdida sino como protección de algo que no quería revelar completamente. El nombre del padre de Mateo era Aurelio. Solo eso. Solo ese nombre había escuchado Mateo de boca de su madre en los contados momentos en que el tema emergía y antes de que Esperanza lo cortara con un cambio de conversación tan abrupto que hacía evidente que el corte era deliberado. La casa de la colonia Pastita fue el mundo completo de Mateo durante los primeros 10 años de su vida. Era una casa de 2 pisos con un patio trasero donde su abuela Guadalupe cultivaba hierbas de olor, epazote y hierba santa y ruda, y donde tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe bajo una pequeña capilla de cemento pintado de azul que ella regaba cada mañana con agua fresca como si la imagen tuviera sed. Era una casa que olía a copal los domingos y a mole los jueves cuando Guadalupe cocinaba para los hijos que vivían cerca, y a café de olla todas las mañanas sin excepción. El café que Guadalupe hacía con canela y piloncillo y que era tan constante en esa casa como el sonido de las campanas de la iglesia del barrio que llegaban cada cuarto de hora con una puntualidad que los habitantes del barrio usaban para organizar el tiempo. Mateo creció en esa casa con el amor genuino de su madre y con la mirada de su abuela que era complicada desde el principio. No era que Guadalupe fuera mala con él. Era que lo miraba de una manera que Mateo no podía describir de niño pero que de adulto reconocería como vigilancia. Lo vigilaba. No de la manera en que los abuelos vigilan a los nietos para protegerlos. De la manera en que se vigila algo que uno no sabe exactamente qué es pero que intuye que podría causar problemas. El padre Mezquita había llegado a la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación cuando Mateo tenía 5 años. Era entonces un hombre de unos 30, recién asignado a esa parroquia después de varios años en una diócesis del norte que nunca especificó con precisión. Guanajuato lo recibió como se recibe a los sacerdotes jóvenes con buena presencia y voz clara, con entusiasmo. Era activo, organizaba grupos de jóvenes, visitaba familias, hacía el tipo de trabajo pastoral visible que las feligresías aprecian porque confirma que alguien está al cuidado del rebaño. Guadalupe Cisneros se convirtió en una de sus feligresas más devotas en menos de un año. Era el tipo de afinidad que se da entre ciertos sacerdotes y ciertas feligresas de edad. Una relación de deferencia mutua donde el sacerdote ofrece guía espiritual y la feligresa ofrece respaldo y presencia y el tipo de confianza activa que una parroquia necesita para funcionar. Lo que Mateo no supo durante años fue que la relación entre el padre Mezquita y su abuela Guadalupe era anterior a Guanajuato. Que no había empezado cuando él llegó a la parroquia. Que venía de otro lugar, de otra época. De algo que había ocurrido antes de que Mateo naciera y que su abuela y el sacerdote habían llevado cada uno desde ese otro lugar hasta esta ciudad colonial de calles angostas y colores brillantes, llevándolo como se lleva una carga que no se puede tirar pero que tampoco se puede mostrar. Los primeros indicios que Mateo tuvo de que algo no cuadraba llegaron de la manera en que llegan siempre los indicios más importantes, sin que uno los busque, en los momentos más ordinarios, con la apariencia de nada. Tenía 14 años cuando el primer indicio llegó. Era un domingo de lluvia de verano, de esos aguaceros que en Guanajuato llegan de golpe y transforman las calles empedradas en ríos cortos y ruidosos. Mateo estaba en la sala de la casa de la colonia Pastita buscando un libro que había dejado debajo del sillón de mimbre, y para alcanzarlo tuvo que meter la mano más al fondo de lo usual. Y su mano tocó otra cosa antes de tocar el libro. Un sobre de papel viejo, doblado en cuartos. Que alguien había dejado ahí o que había caído o que había estado ahí mucho tiempo y que nadie había notado o que alguien había puesto deliberadamente en ese lugar específico porque era el tipo de lugar donde los niños meten las manos a buscar cosas. Sacó el sobre. No tenía nombre. Estaba sellado con cinta adhesiva ya amarillenta. Mateo lo miró durante un momento largo,
ese momento en que uno sabe que está a punto de abrir algo que va a cambiar algo aunque todavía no sepa qué. Lo abrió. Dentro había una fotografía y una carta. La fotografía era de una mujer joven que Mateo no reconoció en un primer instante. Pero la miró más de una vez y en la segunda o tercera vez algo en la forma de los ojos y en la curvatura de los labios le resultó conocida de esa manera inexplicable en que las cosas familiares se reconocen aunque nunca las hayamos visto. Giró la fotografía. Al reverso, con letra pequeña y apretada, un nombre. Dolores Amezquita. Y una fecha de hace 26 años. Amezquita. El mismo apellido del padre. La carta era corta. 3 párrafos escritos con la misma letra pequeña y apretada pero con una urgencia en la presión del bolígrafo que se notaba incluso en el papel viejo. No estaba firmada. Decía que lo que habían hecho había sido un error que había costado todo. Que el acuerdo era injusto pero que no había manera de deshacerlo. Que la niña, decía la carta, la niña iba a ser protegida por las personas correctas aunque eso significara que nunca supiera la verdad. Que si alguien algún día encontraba esta carta debía saber que hubo una persona que no estuvo de acuerdo y que no tuvo el poder para cambiarlo pero que tampoco pudo destruir el papel porque destruirlo sería como destruir él. Único testimonio de que algo ocurrió. Mateo leyó esa carta 2 veces. La dobló. La volvió a meter en el sobre junto con la fotografía. Guardó el sobre debajo de su propia cama, en el espacio entre el colchón y la base de madera donde nadie busca nada normalmente. Y no dijo nada. Porque a los 14 años uno todavía no tiene las palabras para lo que acaba de encontrar ni los instrumentos para saber qué hacer con ello, y lo que hace entonces es guardarlo y esperar a que el tiempo le dé lo que le falta. El tiempo le dio muchas cosas. Le dio el fin de la secundaria y el inicio de la prepa en el colegio del estado donde por primera vez estuvo fuera del ambiente controlado de la casa familiar y donde conoció a personas distintas a su familia y a la parroquia y que le mostraron que el mundo era más grande y más variado de lo que la colonia Pastita y las misas dominicales habían sugerido. Le dio el descubrimiento de que era bueno leyendo, de que tenía una memoria que retiene detalles que otros descartan, de que le interesaba la historia no como materia escolar sino como algo vivo. Como el tejido del que están hechas las personas y las decisiones y los dolores que se repiten de generación en generación. Le dio también su relación con su madre Esperanza, que fue cambiando con los años de la relación entre madre e hijo pequeño a algo más parecido a la amistad cuando los dos, a su manera, empezaron a circular alrededor de ciertos temas sin decirlos directamente pero sabiendo que el otro los estaba pensando también. Y le dio la muerte de Esperanza. Esto ocurrió cuando Mateo tenía 22 años, en el último año de su carrera de historia en la Universidad de Guanajuato. Esperanza murió de un cáncer de ovarios que fue diagnosticado tarde, como se diagnostican los cánceres que no duelen lo suficiente al principio para obligarte a ir al médico. Y que avanzó con una velocidad que no le dio tiempo a nadie de prepararse aunque el prepararse para esas cosas sea en cualquier caso una ilusión. Murió en noviembre, en el mes en que los altares para los muertos están puestos y las flores de cempasúchil llenan las casas con un olor que Mateo siempre relacionará con ese mes y con esa pérdida. Un olor que es al mismo tiempo hermoso y devastador dependiendo del año. Los últimos días de Esperanza, Mateo los pasó junto a ella en el Hospital Civil de Guanajuato. En una habitación con ventana que daba al patio interior donde crecía un árbol viejo que no sabía qué árbol era pero cuyas ramas se movían con el viento de noviembre de una manera que a veces parecía que alguien las estaba agitando desde adentro. Esperanza hablaba poco en esos últimos días, no por la enfermedad sino porque parecía estar usando la poca energía que le quedaba en algo interno. En una especie de ordenamiento que los moribundos hacen a veces con su historia cuando saben que el tiempo de contarla se está terminando. El último día que habló con claridad, le tomó la mano a Mateo y le dijo que había cosas que él tenía derecho a saber. Que ella había guardado silencios que no le correspondían guardar porque habían sido impuestos sobre ella desde antes de que él naciera. Que el nombre Aurelio que él había escuchado de ella era un nombre incompleto. Que el nombre completo era Aurelio Rodrigo Amezquita Villanueva. Que era el hijo mayor del hombre que la familia conocía como el padre Rodrigo Amezquita de la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación.
Y que su abuela Guadalupe lo había sabido desde el principio. Mateo escuchó esto con la mano de su madre en la mano. Con el árbol moviéndose afuera de la ventana y el olor a cempasúchil mezclándose con el olor a hospital, que es el olor más difícil de cualquier olor que uno aprende a odiar. Escuchó y no dijo nada. No porque no tuviera que decir, sino porque entendió que en ese momento lo que su madre necesitaba no era su reacción sino su presencia. Apretó su mano. Esperanza cerró los ojos. Murió esa noche. El entierro fue en el Panteón Municipal de Guanajuato, en una mañana fría de noviembre con neblina que bajaba de los cerros y envolvía los monumentos del panteón en algo que parecía dolor vuelto clima. Guadalupe Cisneros estaba presente. Con su rebozo negro y su rosario en las manos y esa expresión de duelo que en ella era siempre ambigua porque Guadalupe nunca dejaba de calcular incluso en los momentos que se supone que no son para calcular. El padre Amezquita ofició la misa del entierro con su sotana negra y su voz grave y sus manos que hacían los gestos correctos en los momentos correctos. Mateo lo observó durante toda la ceremonia desde el otro lado de la tumba abierta con una atención que era nueva, diferente a la que le había dedicado en toda su vida hasta ese día. La atención de quien ya tiene una información que transforma todo lo que mira. Porque Mateo sabía ahora lo que sabía. Sabía que ese hombre que rezaba sobre el cajón de su madre era el padre biológico de quien había sido el padre de Mateo. Lo que significaba que el padre Amezquita era su abuelo. Lo que significaba que toda la arquitectura de la historia que su abuela Guadalupe había construido durante 30 años, la historia del escándalo de Esperanza, de la vergüenza de la familia, del niño sin padre conocido que cargaba el peso de esa oscuridad desde que nació, toda esa arquitectura tenía un defecto central y enorme, era falsa. O no exactamente falsa. Peor. Era verdadera en la superficie y mentirosa en lo que ocultaba. Los meses que siguieron a la muerte de Esperanza fueron para Mateo los más complicados de su vida. Terminó la carrera con el impulso mecánico de quien tiene que terminar lo que empezó aunque el mundo interno esté revuelto. Consiguió trabajo como asistente de investigación en el archivo histórico de la ciudad. Un trabajo que le daba acceso exactamente al tipo de material que en ese momento necesitaba sin tener que justificar por qué lo necesitaba. Y comenzó a buscar. Buscó con la metodología de un historiador y con la urgencia de alguien que tiene razones personales. Buscó en los registros del Estado Civil, en los archivos parroquiales de Guanajuato y de las diócesis vecinas, en los fondos de documentación histórica que el archivo custodiaba. Buscó el nombre Aurelio Rodrigo Amezquita Villanueva con la misma constancia con que uno busca algo que sabe que existe pero que está deliberadamente mal indexado. Escondido no en un lugar imposible sino en un lugar que requiere paciencia y conocimiento para alcanzar. Tardó 4 meses en encontrar algo concreto. Fue un martes de marzo, tarde de lluvia con el ruido del agua en los tejados y el olor a tierra mojada que sube desde los callejones de Guanajuato cuando llueve. Que es uno de los olores más específicos que Mateo conoce y que siempre lo hace pensar en secretos porque fue en una tarde así cuando encontró la fotografía bajo el sillón de su abuela. Estaba revisando un lote de documentos parroquiales transferidos del archivo de una parroquia rural de Pénjamo cuando encontró, en el interior de una carpeta de registros de bautismos de hace más de 30 años. Un acta que no correspondía al tipo de los demás. Era un acta de reconocimiento de filiación. Firmada por un sacerdote en funciones. Firmada por el padre Rodrigo Amezquita Villanueva, cuyo hijo Aurelio reconocía como propio al niño registrado como Mateo Cisneros Esperanza. No era un documento oficial del Estado Civil. Era un documento interno de la parroquia, del tipo que se hace cuando alguien quiere que conste algo que no puede constar en los registros oficiales. El tipo de documento que se hace precisamente para que exista aunque sea solo en un archivo que muy poca gente va a ver. Mateo sostuvo esa carpeta en las manos durante varios minutos en la sala fría del archivo con la lluvia afuera y los archiveros moviéndose silenciosamente entre los estantes. Luego la fotografió con el teléfono. Luego la volvió a colocar exactamente donde la había encontrado. Y salió del archivo con la fotografía guardada en el teléfono y el conocimiento nuevo asentándose en él con el peso de las cosas que cambian todo lo que uno es. Esa noche llamó a su tío Benjamín, el hermano menor de su madre, que vivía en León y con quien tenía más confianza que con nadie de la familia Cisneros.
Benjamín era mecánico, hombre directo y sin rodeos, de esos que prefieren la incomodidad de la verdad a la comodidad de la ilusión. Le dijo que necesitaba saber lo que él sabía sobre el padre de su padre. Benjamín estuvo callado un momento largo. Luego dijo que hacía años que esperaba que Mateo lo llamara a preguntar eso. Lo que Benjamín contó esa noche en el teléfono mientras Mateo caminaba por los callejones mojados de Guanajuato era una historia que Benjamín había reconstruido a trozos durante años. Escuchando conversaciones que no iban dirigidas a él y guardando fragmentos sin armarlos del todo hasta que Mateo le daba la oportunidad de juntarlos. Aurelio Amezquita, el hijo del sacerdote, había tenido una relación con Esperanza cuando los dos tenían poco más de 20 años. Una relación que Guadalupe Cisneros conocía y que inicialmente no desaprobaba porque Aurelio era un joven de buena familia, educado, con perspectivas. El problema llegó cuando Esperanza quedó embarazada y Aurelio, presionado por su familia y por su padre el sacerdote, se negó a reconocer al niño públicamente. No fue una negativa grosera. Fue la negativa elaborada de una familia que tiene recursos para manejar las situaciones incómodas sin que parezca que las están manejando. Hubo dinero. Hubo acuerdos. Hubo la promesa de que el niño iba a estar bien, de que Esperanza iba a estar bien, de que la historia podía seguir adelante para todos sin necesidad de dramatismos ni de verdades públicas. Y hubo, en el centro de todo esto, la figura del padre Amezquita que era a la vez el padre del responsable y el consejero espiritual de la familia de la víctima. Una posición que le daba un control sobre la situación de una eficiencia que habría sido admirable de no ser tan siniestra. Guadalupe Cisneros aceptó el acuerdo. Eso era lo que Benjamín no podía perdonarle a su propia madre. Guadalupe aceptó el dinero y el silencio y la versión oficial de que Esperanza había cometido un error con un hombre anónimo y irresponsable que había desaparecido. Y guardó la vergüenza de su hija y la usó como palanca de control durante años, como una deuda moral que Esperanza y Mateo le debían simplemente por el hecho de existir de la manera en que existían. Y el padre Amezquita, que había orquestado ese acuerdo, siguió siendo el confesor y guía espiritual de Guadalupe, el hombre en quien ella confiaba por encima de todo. Con quien hablaba de la familia y de sus preocupaciones y de sus hijos, con quien había hablado durante 30 años de Mateo, de su temperamento difícil, de su independencia molesta, de su tendencia a hacer preguntas que no le correspondía hacer. Mateo escuchó todo esto caminando bajo la lluvia de Guanajuato sin paraguas, con los zapatos empapados y el teléfono pegado a la oreja. Y cuando su tío Benjamín terminó de hablar hubo un momento de silencio en que los dos estuvieron simplemente presentes en la misma historia sin necesidad de decir nada más. Luego Mateo preguntó una cosa. ¿Sabías lo del archivo parroquial de Pénjamo? Benjamín dijo que no. Que nunca había escuchado que existiera ningún documento de ese tipo. Mateo le dijo que existía. Que él lo había visto. Y que había algo más que todavía no había contado, algo que necesitaba verificar antes de poder hablar de ello con certeza. Algo que tenía que ver con la cripta de la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación y con lo que se guardaba en ella. Benjamín dijo que tuviera cuidado. La cripta la había descubierto por accidente, o por eso le parecía a primera vista. En realidad las cosas que parecen accidentes raramente lo son cuando uno lleva meses buscando con atención. Había ido a la iglesia un lunes por la tarde con el pretexto de buscar información sobre los enterramientos históricos del siglo XIX para un trabajo del archivo. Información que en principio el sacristán podría proporcionar y que le daba una razón legítima para estar en el edificio. El sacristán, un hombre viejo llamado Don Próspero que llevaba 30 años cuidando esa iglesia y que tenía la memoria acumulada de todo lo que había ocurrido dentro de sus paredes, lo llevó a la sacristía y le mostró los libros de registro histórico con la generosidad de quien ama genuinamente lo que custodia. Don Próspero salió un momento a atender a alguien que tocó la puerta principal y Mateo, solo en la sacristía con los libros de registro abiertos frente a él, escuchó algo que no debería haber escuchado. Una conversación a través de la pared delgada de la sacristía que daba a un pasillo lateral de la iglesia. Dos voces. Una era la del padre Amezquita. La otra no la reconoció de inmediato pero sí reconoció el tono.
El tono de dos personas que llevan mucho tiempo hablando de cosas que no pueden decir en voz alta en presencia de otros y que cuando están solos lo hacen con esa mezcla de alivio y de urgencia de quien descarga algo que pesa. No pudo escuchar todo. Escuchó fragmentos. El nombre de una persona, que no era un nombre que Mateo conociera. Una fecha. La palabra documentos. Y luego una frase del padre a mezquita que llegó completa y clara porque en ese momento el sacerdote había elevado ligeramente el volumen sin querer, que si alguien llegaba a ver lo que había debajo el problema sería de todos. Lo que había debajo. Mateo no buscó la trampilla ese día. Volvió al libro de registro y siguió tomando notas cuando don Próspero regresó. Terminó su visita con normalidad, agradeció la información, salió de la iglesia a la calle empedrada donde el sol de la tarde caía oblicuo entre los edificios coloniales. Caminó hasta la plaza de San Fernando y se sentó en una banca y pensó durante un rato largo. Volvió una semana después. De noche. Con una linterna pequeña y la historia del archivo como coartada si alguien lo viera, aunque a las 11 de la noche no había nadie que lo viera. La puerta lateral de la iglesia que usaba el sacristán estaba cerrada con llave, pero la llave guardada bajo una piedra junto al umbral era la misma desde hacía años porque don Próspero era de esa generación que cree que esconder las llaves en el lugar de siempre es suficiente. Mateo había notado la piedra en su visita de día y había guardado la información sin saber todavía cuándo la iba a necesitar. La iglesia de noche tenía una calidad diferente que de día. No más amenazante ni más pacífica, sino diferente, con esa amplitud que tienen los espacios cuando el ruido humano se va y queda solo la arquitectura y la luz de las votivas que ardían a los pies de los santos. El olor era el mismo pero más concentrado, cera, incienso viejo, madera húmeda de siglos. Y ese otro olor que Mateo ya había reconocido la primera vez que entró a esa iglesia de niño y que siempre le había parecido el olor de algo antiguo que no era exactamente sagrado ni exactamente profano sino de una categoría propia. Encontró la trampilla bajo el altar mayor, hacia la derecha, exactamente donde la había visto de reojo en su visita de día. La argolla del candado estaba desprendida de la madera por el deterioro de décadas, lo que significaba que el candado era símbolo más que mecanismo. La levantó. Debajo, una escalera corta de piedra que bajaba 3 metros a un espacio rectangular, una cripta de techos bajos y paredes de piedra con nichos en los que estaban enterrados, según las inscripciones, sacerdotes y benefactores de los siglos XVIII y XIX. Pero había algo más. En el fondo de la cripta, en el rincón más alejado de la escalera, había un mueble. Un archivero de metal gris, del tipo industrial que se usa en oficinas, viejo pero funcional. Colocado ahí con la deliberación de quien lo puso en ese lugar específico porque ese lugar específico es el menos probable para buscar. Estaba con llave. Mateo examinó la cerradura con la linterna y notó que era una cerradura estándar, del tipo que abre con una llave genérica de archivero que se puede conseguir en cualquier ferretería. Tomó nota mental y salió de la cripta. Cerró la trampilla. Salió de la iglesia por donde había entrado. Devolvió la llave bajo la piedra. Caminó a su departamento en la colonia Centro con el paso de alguien que ya sabe lo que va a hacer y que solo está esperando los instrumentos para hacerlo. 2 días después tenía la llave genérica. Volvió a la iglesia una noche entre semana. Abrió el archivero. Lo que encontró ahí era lo que el padre a mezquita había querido decir cuando dijo que si alguien llegaba a ver lo que había debajo el problema sería de todos. El archivero contenía carpetas de documentos. Varias decenas. Organizadas por décadas. Las más antiguas correspondían a los años en que el padre a mezquita había llegado a la parroquia. Las más recientes eran de los últimos 5 años. No eran registros eclesiásticos normales. Eran otra cosa. Eran documentos que registraban conversaciones. Confesiones. No en el sentido sacramental del término sino en el sentido documental, había notas mecanografiadas y después impresas que resumían información obtenida en el contexto de la relación pastoral. Información sobre familias de la parroquia, sobre sus situaciones económicas, sobre conflictos internos, sobre secretos que las personas habían confiado en el contexto de la relación espiritual.
Y esa información estaba organizada y referenciada de una manera que solo tiene sentido cuando alguien piensa usarla. No todos los documentos eran confesiones. Había también correspondencia entre el padre Amezquita y otras personas, correspondencia que en algunos casos tenía carácter que podría calificarse de extorsivo sin exageración. Cartas donde se recordaba a ciertas personas cierta información que había llegado al conocimiento del sacerdote y donde se les pedía colaboración en asuntos que podían ser económicos o de influencia o de apoyo en situaciones específicas. Las cartas nunca eran explícitas. El lenguaje era siempre el del consejo pastoral, de la preocupación espiritual, de la guía de la conciencia. Pero el significado era tan claro que la opacidad del lenguaje resultaba más perturbadora que si hubieran sido directas. Y entre toda esa documentación, en una carpeta separada con una etiqueta que solo decía «familia», había documentos que concernían directamente a la familia Cisneros. Cartas de Guadalupe al padre Amezquita. No muchas, pero suficientes. Cartas donde Guadalupe relataba con una franqueza que debía sentirse segura porque creía que esas cartas estaban en manos de su confesor y guía, situaciones de la familia, preocupaciones sobre Mateo. Observaciones sobre el carácter y las actividades de Mateo en los últimos años. Las más recientes eran de hacía 6 meses. En una de ellas Guadalupe mencionaba que Mateo había conseguido trabajo en el archivo histórico y que le preocupaba que pudiera tener acceso a ciertos documentos. No especificaba cuáles documentos. No tenía que especificar. El sacerdote sabía a qué documento se refería. La más reciente de todas las cartas en esa carpeta estaba fechada 3 semanas antes. En ella Guadalupe decía que había estado pensando en lo que el padre Amezquita le había sugerido en su última conversación, que estaba de acuerdo con que era hora de actuar. Que iba a hablar con los otros miembros de la familia esta semana para organizar lo que habían discutido. Mateo fotografió todo. Cada página de cada carpeta relevante. Tardó 2 horas con la linterna y el teléfono y el frío de la cripta que se metía en los huesos. Luego cerró el archivero, subió las escaleras de piedra, cerró la trampilla, salió de la iglesia, devolvió la llave, caminó a casa. Esa noche no durmió. No porque tuviera miedo, sino porque cuando uno tiene esa cantidad de información encima el cerebro no se apaga, sigue procesando, sigue conectando. Sigue viendo las implicaciones que se ramifican desde cada dato hasta que el cuarto entero parece lleno de esas conexiones y no hay espacio para otra cosa que no sea la claridad brutal de ver el patrón completo. El patrón completo era este: el padre Rodrigo Amezquita Villanueva había llegado a Guanajuato no solo asignado por su diócesis sino motivado por algo específico. Su hijo Aurelio había tenido un hijo con Esperanza Cisneros. Ese niño era Mateo. El sacerdote necesitaba mantener ese secreto protegido. Para hacerlo había necesitado acceso a la familia Cisneros. El acceso lo había conseguido a través de Guadalupe, que era una mujer devota y vulnerable en ese momento de su vida. Una mujer que acababa de enviudar y que tenía 3 hijos adultos y una sensación de que el mundo era más difícil de manejar sin el respaldo de un hombre. El sacerdote le había dado ese respaldo. Y a cambio de ese respaldo, Guadalupe había dado su silencio y su complicidad y su disposición a construir la historia oficial que protegía al sacerdote y a su hijo y que aplastaba a Esperanza y a Mateo bajo el peso de una vergüenza que no les correspondía. Pero el tiempo había pasado. Mateo había crecido. Había entrado al archivo. Había empezado a buscar. Y el padre Amezquita había detectado ese movimiento a través de Guadalupe, que le seguía contando todo con la confianza de quien cree que le cuenta a un guía espiritual cuando en realidad le informa a alguien que tiene intereses muy específicos en saber lo que Mateo está haciendo. Y la solución que habían decidido juntos, el sacerdote y Guadalupe, era la que Mateo acabó presenciando desde el centro de las velas encendidas en la nave de Nuestra Señora de la Consolación. La humillación pública como herramienta de silencio. Si uno marca a alguien ante su propia comunidad como perturbado, como poseído, como el tipo de persona que necesita ser exorcizada, esa persona pierde credibilidad. Pierde el tipo de autoridad moral que se necesita para que la gente te crea cuando dices algo que contradice a una institución respetada y a una familia prominente. Es una táctica tan antigua como la religión misma,
No atacar la información sino atacar al portador de la información. Funcionó durante siglos. No funcionó ese sábado. Porque Mateo había llegado a esa iglesia sabiendo lo que sabía. Había llegado no como víctima sino como alguien que ya había elegido cuándo y cómo iba a hablar. El nombre completo del padre Amezquita pronunciado en el momento exacto no fue un acto impulsivo. Fue el primer movimiento de algo que ya estaba en marcha antes de que las velas se encendieran. En los días que siguieron al ritual, Guanajuato fue siendo informado de lo que existía en esa cripta de maneras simultáneas y coordinadas que Mateo había planificado con la misma metodología que había aplicado a la investigación. Había compartido las fotografías de los documentos con 3 personas antes de ir a la iglesia ese sábado. Una era su tío Benjamín, porque la historia le concernía directamente y porque tenía derecho a saberla. La segunda era una periodista que cubría asuntos religiosos e institucionales para un periódico de circulación estatal. Una mujer de 40 años llamada Inés Vargas que tenía reputación de rigor y de no dejarse presionar. A quien Mateo había contactado 3 semanas antes con la historia estructurada en un documento que incluía los documentos fotográficos y la cronología de eventos. La tercera era un abogado de derechos humanos radicado en la ciudad de Guanajuato, el licenciado Ernesto Palacios, que había escuchado el caso con atención y había dicho que había elementos que ameritaban una denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia del Estado y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los 3 sabían que si algo le ocurría a Mateo antes de que él pudiera actuar, tenían los documentos y la instrucción de proceder. Era el tipo de seguro que uno hace no porque espere que algo salga mal sino porque la prudencia en estas situaciones es la única forma de inteligencia que funciona. Después del ritual, Mateo llamó a Inés Vargas desde la calle, caminando todavía con la camisa mojada del agua bendita y el sol de la tarde cayendo sobre los tejados rojizos de Guanajuato. Le dijo que el evento había ocurrido exactamente como esperaban y que era el momento de publicar. Inés dijo que tenía el texto listo desde 2 días antes y que solo esperaba esa llamada. El artículo salió al día siguiente, domingo, en la edición digital del periódico, con título, con documentos adjuntos parciales y con la historia completa de lo que contenía el archivero de la cripta y de la relación entre el padre Amezquita, su hijo Aurelio y la familia Cisneros. La reacción fue la que ocurre cuando algo que ha estado enterrado largo tiempo sale a la superficie. Primero incredulidad, luego revuelo, luego el silencio de las instituciones mientras deciden cómo responder. La diócesis de Guanajuato emitió un comunicado que hablaba de una investigación interna en proceso. Un comunicado del tipo que las instituciones emiten cuando necesitan decir algo sin comprometerse con ninguna verdad específica. El padre Amezquita no apareció en la iglesia el domingo siguiente. Según don Próspero, que le contó a alguien que se lo contó a Mateo, el sacerdote había pedido una licencia de manera intempestiva. La denuncia formal fue presentada por el licenciado Palacios en nombre de Mateo Cisneros ante la Procuraduría del Estado de Guanajuato el lunes siguiente. La denuncia incluía los cargos que correspondían a la evidencia, sustracción y uso de información confidencial obtenida en contexto pastoral, coerción, y los elementos que apuntaban a la conducta de extorsión suave que los documentos evidenciaban. Era un proceso que tomaría tiempo. Óscar Villarreal, que era el abogado que Mateo había consultado en la Ciudad de México antes de regresar a Guanajuato, había sido claro al respecto: estos procesos no son rápidos. Pero una vez iniciados con la documentación correcta, tienen impulso propio. El tío Benjamín llegó a Guanajuato ese mismo lunes. Llegó en su camioneta desde León con una caja de tortas de pierna y 2 cervezas frías porque era la manera de Benjamín de presentarse en los momentos difíciles. Con comida y con presencia directa y sin preguntar si era bienvenido porque sabía que lo era. Se sentaron en el departamento de Mateo en la colonia Centro a comer las tortas con la ventana abierta y el ruido de los callejones de Guanajuato afuera. Ese ruido particular de adoquines y voces y pájaros que tiene la ciudad cuando el día está terminando. Benjamín le preguntó cómo se sentía. Mateo pensó en la respuesta un momento. Luego dijo que se sentía raro. No aliviado exactamente, aunque algo de eso había. No triunfante, porque lo que había salido a la luz no era una victoria sino una corrección, una restitución de algo que había estado torcido durante 30 años. Se sentía, dijo,
como cuando uno tiene una espina metida desde hace mucho tiempo y finalmente se la saca y el dolor de sacarla es diferente al dolor de tenerla pero es igualmente real y ambos son necesarios. Benjamín asintió. Comió un trozo de torta. Miró por la ventana los tejados de Guanajuato que se iban poniendo dorados con la luz del atardecer. Dijo que Esperanza habría querido saberlo. No de la manera dolorosa en que estaba vivo todavía cuando ella murió, sino de la manera en que uno sabe que alguien que amó y que ya no está de alguna manera sigue presente en lo que uno hace y en cómo termina. Mateo no dijo nada. Pero miró los tejados dorados también. La historia de Guadalupe Cisneros después del ritual fue la parte más complicada de procesar para Mateo, más complicada incluso que la del sacerdote. Porque con el sacerdote la cosa era relativamente clara en términos morales, había un hombre que había abusado deliberadamente de una posición de confianza durante décadas. Con Guadalupe era más difícil. Porque Guadalupe era su abuela. Porque había momentos en la infancia de Mateo que eran genuinamente buenos y que venían de ella. Momentos de café de olla y de tamales de rajas en Navidad y de historias sobre el Guanajuato de su juventud que Mateo recordaba con una calidez que coexistía con todo lo demás. Porque Guadalupe era también alguien que había sido manipulada, alguien a quien el sacerdote había dado lo que necesitaba en el momento en que más lo necesitaba. Y ese don había venido con un precio que ella aceptó sin entender completamente lo que estaba comprando. Lo que esto significaba para la relación entre Mateo y su abuela era una pregunta que él no podía resolver rápidamente y que tampoco quería resolver rápidamente. Algunas preguntas requieren tiempo, no para evitarlas sino para darles el espacio que merecen. La misma semana del ritual Mateo la vio una vez, brevemente, en casa de su tío Benjamín donde Guadalupe había ido a buscar algún tipo de apoyo o de explicación. La vio desde la puerta del jardín, pequeña con su rebozo negro, sentada en el sillón de la sala con el rosario en las manos y una expresión que era la primera vez que Mateo le veía. No de control ni de cálculo ni de vergüenza proyectada hacia afuera. Una expresión de quien está comenzando a ver algo que no quería ver y que el hecho de verlo no le trae alivio sino solo el peso adicional de haber tardado tanto en verlo. No habló con ella ese día. No estaba listo. Pero tampoco se fue con rabia. Se fue con la certeza de que habría un momento para esa conversación y que ese momento no era ese. Lo que Mateo necesitaba en esas semanas, más que cualquier otra cosa, era encontrar a Aurelio. Aurelio Amezquita, el hombre que había sido su padre sin serlo. El hombre cuyo nombre Esperanza había guardado durante 30 años en ese espacio de protección y de dolor que guardan las madres para las cosas que sus hijos no deben cargar hasta que puedan. Mateo tenía 4 datos sobre él. Su nombre completo, que era hijo del padre Amezquita, que había estado en Guanajuato en la época en que Esperanza quedó embarazada. Y que según el acuerdo de hace 30 años había recibido dinero y había pagado silencio y había desaparecido de la historia. Las personas que desaparecen de una historia no necesariamente desaparecen del mundo. Mateo lo buscó con los mismos instrumentos que había usado para buscar los documentos, paciencia, acceso a registros, disposición a seguir hilos que parecen llevar a ningún lado hasta que de pronto llevan a alguno. Tardó 3 semanas en encontrarlo. Aurelio Amezquita tenía 52 años y vivía en Guadalajara, Jalisco, donde era contador en una empresa mediana del sector construcción. Estaba casado, tenía 2 hijos. Vivía en una colonia residencial de clase media con jardín y 2 coches en el garaje y una vida que en la superficie tenía toda la apariencia de la normalidad que se construye cuando uno ha decidido enterrar algo con suficiente profundidad para que no suba. Mateo lo encontró a través de los registros del Colegio de Contadores de Jalisco, que son públicos, y a través de una búsqueda en redes sociales que arrojó un perfil de LinkedIn con fotografía. La fotografía fue el momento más difícil de todo el proceso. No porque Aurelio se pareciera a Mateo de una manera obvia. Era todo lo contrario, no se parecían en casi nada en la superficie. Pero había algo en la manera en que el hombre de la fotografía sostenía el cuerpo, cierta postura, cierta forma de los hombros, que Mateo reconoció con la incomodidad de quien reconoce algo de sí mismo en alguien que preferiría que no fuera parte de sí mismo. Le escribió un correo electrónico.
No a la dirección profesional sino a una dirección personal que encontró asociada a un foro de aficionados a la fotografía en el que Aurelio participaba ocasionalmente. El correo era corto. Decía que era el hijo de Esperanza Cisneros. Que tenía 31 años. Que su madre había muerto hace 9. Que no le escribía para reclamar nada. Que le escribía porque tenía información sobre su padre, el padre Rodrigo Amezquita, que pensaba que Aurelio debería conocer antes de que esa información se volviera pública de una manera que afectaría a su familia. Mateo no esperaba respuesta rápida. Esperaba la reacción habitual de quien recibe algo que no quiere recibir, el silencio primero, luego la negación. Luego tal vez el contacto cuando el miedo a lo que podría ocurrir si se ignora se volviera mayor que el miedo a lo que implica responder. Aurelio respondió en menos de una hora. El correo de respuesta era de 2 líneas. Decía, ¿cuándo podemos hablar? Se encontraron en Guadalajara 3 semanas después. Mateo tomó el autobús desde Guanajuato una mañana de martes con el sol todavía bajo y el aire fresco que tiene el altiplano antes de que el día caliente. Un aire que olía a tierra y a gasolina y a las flores del camellón de la carretera. Llegó a Guadalajara a mediodía y se encontró con Aurelio en una cafetería del centro histórico, cerca de la plaza de armas donde los mariachis ensayaban con una puntualidad y una persistencia que parecía independiente de cualquier audiencia. Aurelio Amezquita llegó puntual, en traje oscuro sin corbata, con una expresión que era difícil de leer porque tenía esa capacidad de los hombres que llevan años practicando la contención de gestos de mostrar lo mínimo posible. Se dieron la mano. Se sentaron. Pidieron café. Y se miraron durante un momento que era incómodo y necesario al mismo tiempo. Ese momento en que 2 personas están en el mismo espacio por primera vez con una historia entre ellas que ninguna de las 2 eligió pero que ambas tienen que cargar. Mateo habló primero. Le contó todo lo que sabía. Le mostró las fotografías de los documentos del archivero de la cripta. Le dijo lo que había ocurrido en la iglesia el sábado anterior. Le dijo que la denuncia ya había sido presentada y que el proceso legal estaba en marcha. Y le dijo que no había ido a Guadalajara a destruirle la vida ni a exponerlo públicamente. Que había ido porque había cosas que Aurelio tenía derecho a saber y porque había cosas que Mateo necesitaba decirle de frente aunque no necesitara nada de él a cambio. Aurelio escuchó todo sin interrumpir. Cuando Mateo terminó de hablar, el hombre del traje oscuro miró su taza de café. Las manos sobre la mesa no estaban del todo quietas pero casi. Hubo un silencio largo. Luego dijo, lo sé. Sé todo lo que hizo mi padre. No todo lo del archivero, eso no lo sabía. Pero sé el tipo de hombre que es. Y lo que le hizo a tu madre. Y lo que me hizo a mí al meterme en ese acuerdo cuando yo tenía 23 años y no tenía el carácter ni el coraje que habría necesitado para negarme. No pidió perdón. Mateo no había ido a buscar perdón. Pero lo que Aurelio dijo a continuación fue algo que Mateo no había anticipado. Dijo que tenía un hijo. Un hijo que tenía casi la misma edad que Mateo cuando empezó a buscar, 18 años, y que ese hijo nunca iba a saber que tenía un hermano que vivía en Guanajuato a menos que Mateo quisiera que lo supiera. Que esa decisión era de Mateo, completamente, y que él la respetaría en cualquier sentido que tomara. Pero que quería que Mateo supiera que ese joven existía. Que su nombre era Rodrigo, igual que su abuelo, porque así había querido su esposa nombrar al primogénito y Aurelio no había tenido la fuerza de decirle que ese nombre era demasiado complicado para usarlo. Mateo no dijo nada de inmediato. Pidió más café. Miró por la ventana de la cafetería hacia la plaza de armas donde los mariachis seguían ensayando, una canción de amor viejo con trompetas y guitarrón que llegaba suave a través del cristal. Luego dijo, ya hablaremos de eso. Ahora mismo tengo más de lo que puedo procesar de un jalón. Aurelio asintió. Y en ese asentimiento, en esa pequeña concesión a la imperfección del momento, Mateo vio algo que no era reconciliación ni perdón sino algo más provisional y más honesto que ambas cosas. La posibilidad de que 2 personas que comparten una historia que ninguna eligió puedan al menos mirarse a la cara sin que la distancia entre ellas sea absoluta.
El proceso contra el padre Amezquita avanzó durante los meses siguientes con la lentitud propia de las instituciones pero con la solidez que da la documentación. El licenciado Palacios era exactamente el tipo de abogado que este tipo de caso necesita, meticuloso, paciente, sin expectativas de velocidad pero con claridad sobre el destino. Las familias cuyos documentos habían aparecido en el archivero empezaron a aparecer gradualmente, algunas buscando a Mateo a través del artículo de Inés Vargas, otras contactando directamente al licenciado Palacios. Eran familias que habían tenido en algún momento la sensación de ser vigiladas desde adentro. La incomodidad de que cierta información que no debería haber salido de la conversación privada con su sacerdote apareciera de maneras que sugería que había salido. El patrón era el mismo en todos los casos, el padre Amezquita ofrecía apoyo pastoral, escuchaba. Y luego usaba lo que había escuchado de maneras que eran suficientemente indirectas para que nunca pudiera probarse de manera simple pero que se volvían evidentes cuando los documentos del archivero confirmaban que estaba registrando las conversaciones. Mateo siguió trabajando en el archivo histórico. Siguió buscando, ahora en un sentido diferente, no por urgencia sino por vocación genuina, la misma que siempre había tenido pero que ahora tenía más capas. Siguió también el proceso con una atención que no era obsesión sino presencia responsable. Iba a las reuniones con el licenciado Palacios. Respondía las preguntas de Inés Vargas para los artículos de seguimiento que publicaba regularmente. Colaboraba con las otras familias afectadas cuando le pedían consejo o cuando compartir la documentación que él tenía ayudaba a completar la historia de alguien más. Y en los espacios entre todo eso, en las tardes en que el archivo cerraba y las calles de Guanajuato se llenaban con el ruido festivo de los grupos de estudiantes que hacen callejoneadas. En las mañanas cuando desayunaba solo en su departamento con el café de olla que hacía exactamente como le había enseñado su abuela Guadalupe, Mateo pensaba en su madre. Pensaba en Esperanza con la exactitud de los que han perdido a alguien y con el tiempo la pérdida se convierte no en ausencia sino en presencia diferente, en una manera de estar que no requiere cuerpo. Pensaba en ella con el árbol que se movía afuera de la ventana del hospital y con el olor a cempasúchil de noviembre y con la manera en que le había tomado la mano los últimos días y le había dicho lo que no le había dicho en 30 años. Pensaba que ella había sabido que él iba a buscar. Que la información que le dio había sido el instrumento que ella tenía disponible para ayudarlo a encontrar lo que necesitaba encontrar. Que hacer eso con el último de su energía, en el último de sus días, era el acto de amor más directo que una madre puede hacer, darle a un hijo las herramientas que él necesita para ir a donde tiene que ir. La conversación con Guadalupe llegó, cuando las dos partes estuvieron listas y cuando el tiempo había hecho su trabajo de separar la urgencia del dolor de la capacidad de verlo con cierta distancia. Fue en casa de Benjamín en León, un domingo de mayo cuando el jardín de Benjamín estaba lleno de flores silvestres que su esposa plantaba cada año y que olían a tierra buena y a agua reciente. Guadalupe llegó con su rebozo de siempre pero sin el rosario, lo que para Mateo fue notable porque nunca la había visto sin él en público. Y se sentó en el jardín en una silla de hierro forjado bajo el árbol de aguacate que Benjamín tenía en el centro del patio. Mateo se sentó frente a ella. Benjamín preparó café en la cocina y lo dejó a los dos solos con discreción que era tan característica de él como la directitud. Guadalupe habló primero. No con el tono de siempre, no con la autoridad construida de quien siempre ha creído que tiene el derecho de establecer los términos. Con el tono de alguien que ha pasado semanas con una verdad incómoda y que ha llegado finalmente al punto en que la única cosa posible es decirla. Dijo que había hecho mal. No en la manera general en que la gente dice que se equivocó cuando en realidad está diciendo que las cosas salieron diferente de como esperaba. Lo dijo específicamente, había hecho mal al aceptar el acuerdo. Había hecho mal al construir la historia de la vergüenza de Esperanza y usarla durante años como si fuera real. Había hecho mal al creer que proteger a la familia significaba proteger el secreto y no proteger a las personas. Había hecho mal al confiar en el padre Amezquita de la manera en que lo había hecho, no porque confiar sea malo sino porque había elegido confiar en él por encima de su propia hija y de su propio nieto. Y esa jerarquía de lealtades era una que no podía justificarse de ninguna manera. Mateo la escuchó. No interrumpió.
Cuando terminó preguntó algo que llevaba tiempo necesitando preguntar, si en algún momento, en todos esos años, había pensado en él no como un problema sino como un nieto. Guadalupe tardó en responder. Luego dijo que sí. Que había momentos, muchos, en que lo que sentía por él era lo que una abuela siente por un nieto y que era genuino aunque coexistiera con todo lo demás. Que había momentos en que le deseaba lo mejor con una intensidad que contradiría todo lo que había construido alrededor de él durante años y que esa contradicción interna había sido uno de los dolores más constantes de su vejez. Que no le pedía que lo creyera porque tenía razones suficientes para no creerlo. Pero que era verdad. Mateo miró el jardín de Benjamín. Las flores silvestres. El árbol de aguacate. El sol de mayo que caía sobre todo con esa claridad que tiene la luz de mayo en el altiplano, sin el peso del calor de julio pero con toda la luminosidad del final de la primavera. Dijo que no sabía todavía si podía perdonarla en el sentido que esa palabra implica normalmente. Que el perdón es un proceso, no una decisión que se toma en un momento y que se cumple de manera inmediata. Que lo que sí podía decirle era que no le guardaba un odio activo, que no iba a invertir energía en hacerle daño porque bastante daño ya había ocurrido y ninguna cantidad adicional iba a cambiar lo que había ocurrido. Que si en algún momento en el futuro el espacio entre los dos podía ser un poco más pequeño de lo que era ahora, estaba abierto a que eso ocurriera. Que era lo más que podía ofrecerle honestamente y que prefería ser honesto a prometerle algo que no podía cumplir. Guadalupe asintió. Tenía los ojos brillantes pero no lloraba. Guadalupe Cisneros era de esas mujeres que lloran en privado y que en público guardan la dignidad como un oficio, y ese rasgo, que en otros contextos había sido parte del problema. En ese momento en el jardín de Benjamín le daba una especie de integridad que Mateo reconoció sin poder negar que lo reconocía. Benjamín trajo el café. Los tres tomaron café en el jardín mientras el sol de mayo seguía siendo de mayo y las flores silvestres seguían siendo flores silvestres y el árbol de aguacate proyectaba su sombra perfecta sobre las sillas de hierro forjado. Meses después, cuando el proceso legal había avanzado lo suficiente para que el futuro del padre Amezquita dentro de la institución eclesiástica fuera incierto de una manera que ya no podía ignorarse. Cuando Inés Vargas había publicado el último de sus artículos de la serie sobre el caso y había recibido por ello un reconocimiento de una organización de periodismo de investigación. Cuando el licenciado Palacios había notificado a Mateo que estaban en la fase procesal donde las probabilidades favorecían significativamente el resultado que buscaban, Mateo fue al Panteón Municipal de Guanajuato. Fue un martes por la tarde. Solo. Con un ramo de flores de cempasúchil que había comprado en el mercado de Gavira, ese mercado que huele a pétalos y a copal y a la tierra negra del altiplano. La tumba de Esperanza estaba limpia, alguien la había visitado recientemente, y había un jarrón pequeño con rosas secas que Mateo supuso que había dejado Benjamín en una visita reciente. Mateo puso las flores de cempasúchil junto a las rosas secas. Se quedó de pie frente a la lápida. El panteón a esa hora de la tarde tenía la quietud de los lugares que están acostumbrados al tiempo, que no tienen prisa porque el tiempo pasa en ellos de todas maneras. Un pájaro cantaba en algún árbol que Mateo no podía ver. El cielo de Guanajuato era de ese azul oscuro intenso que tiene al final de la tarde cuando el sol ya bajó pero la luz todavía no se dio completamente. No dijo nada en voz alta. No era de esos. Pero en el silencio del panteón con el olor a cempasúchil subiendo desde las flores recién puestas. Tuvo la conversación que tiene uno con los muertos cuando los muertos ya no necesitan que les expliques nada sino que simplemente están presentes en lo que uno es y en lo que uno hizo. Le dijo que había terminado. No de la manera en que terminan las historias de las películas, con música y con justicia perfecta y con todos los dolores resueltos de manera limpia. De la manera en que terminan las cosas reales, con algunos asuntos cerrados y otros en proceso y otros que nunca van a cerrarse del todo pero que dejan de pesar de la misma manera cuando uno ya no los carga solo. Le dijo que su nombre era completo ahora. Que el nombre que ella le había dado, Mateo Cisneros, hijo de Esperanza Cisneros, tenía ahora toda la historia detrás de él que siempre había tenido pero que no podía verse. Que esa historia no era perfecta ni limpia pero era real, y que real es siempre mejor que la versión limpiada que alguien más diseñó para protegerse.
Le dijo que había encontrado a Dolores. Que la historia de Dolores era paralela a la de ella aunque de diferente ciudad y diferente circunstancia. Que el mundo estaba lleno de mujeres que habían sido presionadas al silencio de maneras que variaban en los detalles pero no en la estructura. Y que había algo en saber eso que era al mismo tiempo doloroso y liberador, doloroso porque significa que el daño fue más amplio de lo que uno querría. Liberador porque significa que el silencio roto de una persona hace más fácil que el silencio de otra también se rompa. Le dijo que había conocido a Aurelio. Que esa historia también estaba en proceso, que no sabía todavía a dónde iba a llevar, que el joven llamado Rodrigo que era su medio hermano existía en Guadalajara y que si algún día ese joven quería saber quién era Mateo. Mateo iba a estar disponible para esa conversación. Le dijo que la extrañaba. Con la simpleza directa con que uno dice las cosas más importantes cuando ya no hay necesidad de construirlas de ninguna manera especial. El pájaro que Mateo no podía ver siguió cantando. El cielo siguió siendo de ese azul intenso. Las flores de cempasúchil tenían el olor que tienen, ese olor que es específicamente el de ese mes y de ese tipo de amor que no necesita que la persona que lo recibe esté presente para ser real. Hay momentos en que la vida de una persona gira alrededor de un evento único, una noche en que algo se rompe o algo se revela o alguien pronuncia las palabras que no estaban destinadas a pronunciarse. Para Mateo Cisneros. Ese evento fue una tarde en que se arrodilló en el centro de una iglesia de Guanajuato con el agua bendita goteando por su cara y la vergüenza pública cayendo sobre él como algo diseñado para aplastarlo. Pero la vergüenza no aplasta cuando uno ya sabe lo que sabe. La vergüenza solo aplasta al que no tiene dónde pararse. Y Mateo tenía dónde pararse, tenía la verdad, que es el suelo más firme que existe aunque nadie lo vea y aunque a veces duela caminar sobre él. Se levantó de ese suelo. Pronunció un nombre. Y los que habían creído que el silencio era permanente descubrieron lo que descubren siempre los que apuestan por el silencio, que dura lo que dura y que cuando se rompe de una vez. Las calles de Guanajuato esa tarde de mayo olían a tierra mojada de la lluvia de la mañana y a las flores de los jardines que asomaban por encima de los muros y a ese algo indefinible que tienen las ciudades viejas y que es el olor acumulado de todo lo que ha ocurrido en ellas durante siglos, los amores y los errores y las historias que se contaron y las que no se contaron pero que siguieron siendo reales aunque nadie las dijera. Mateo caminó por esas calles de vuelta a su departamento con las manos en los bolsillos y el sol de mayo sobre los tejados rojizos y el sonido lejano de una guitarra desde algún callejón. El tiempo, que siempre había sido en su vida algo que transcurría sobre cosas que él no conocía completamente, era ahora algo diferente. Era suyo. Era legible. Era el tiempo de alguien que sabe de dónde viene, aunque ese origen haya sido escondido, y que puede entonces decidir con más claridad a dónde va. Y en algún lugar de Guanajuato, en la casa de la colonia Pastita con las bugambilias moradas en el jardín pequeño, en la cocina de azulejos ocres. Una mujer vieja con el pelo blanco y el rosario en las manos preparaba café de olla con canela y piloncillo porque esa era la hora del café y porque algunos rituales sobreviven a todo lo que los rodea. No porque sean inocentes sino porque son reales, y en la vida real las cosas más sencillas son a veces las que más perduran. Si esta historia te tocó algo por dentro, si encontraste en ella algo de lo que uno carga sin poder nombrarlo, si te recordó a alguien que conoces o a algo que has vivido, suscríbete a Historias para distraerte. Aquí hay una historia nueva para ti todos los días, historias que hablan de lo que los seres humanos somos capaces de cargar y de lo que somos capaces de soltar cuando llega el momento. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana.